Muy buen día, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos nuevamente a esta emisión de nuestro programa, Nuestro Patrimonio en Línea, donde charlaremos sobre el proceso de cristianización de los indígenas del noreste de la Nueva España, una charla con el maestro Juan José Casas García. Juan José, muy buen día. Muy buen día, arquitecto, y a todos y a todas las que nos están escuchando el día de hoy. Si me permiten hacer un paréntesis, quiero platicarles un perfil sobre nuestro invitado. Juan José Casas García es un historiador licenciado en Historia, tiene un grado de maestría obtenido en la Universidad de Sorbona, París 3, quien se tituló con un trabajo precisamente de lo que nos vamos a platicar el día de hoy, la cristianización en el noreste de la Nueva España durante los siglos XVI al XVIII. Cuenta con un diplomado en literatura latinoamericana y europea. Ha trabajado como profesor de francés en la Alianza Francesa y como bibliotecario en la Biblioteca Nacional de Francia. Ha presentado trabajos y charlas en México colonial, tanto en congresos nacionales como en internacionales, y publicado algunas de sus investigaciones. Actualmente es profesor de la licenciatura en Historia de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila y profesor de francés de la Alianza Francesa en Saltillo. Colabora con una columna histórica en el diario El Heraldo de Saltillo y otras publicaciones periódicas donde podemos mencionar también la Gaceta del Archivo Municipal de Saltillo. Eh, Maestro Juan José, antes de entrar que nos platique sobre el proceso de cristianización de los indígenas, tienes que definirnos o platicarnos un tanto sobre el entorno, sobre el noreste de la Nueva España. Te cedo la palabra. Ya sí, perfecto. Bueno, donde nos estamos ubicando, digámoslo, para esta charla, sería precisamente primero en una época colonial, digámoslo así, que por lo menos lo que estuve trabajando en mi investigación sería de los siglos XVI al XVIII, en lo que correspondería, digamos, estas antiguas provincias de Coahuila, Nuevo Reino de León, Nuevo Santander, que sería Tamaulipas, actual Tamaulipas, y la provincia de Texas y Nueva Filipinas, con una partecita muy pequeña de lo que se llamó Nueva Vizcaya, que era donde estaba ubicado precisamente Saltillo, y Parras. Bueno, lo que estamos planteando para la creación de una construcción, de una identidad, más allá de, digamos, las historias que ya conocemos, por ejemplo, de fundación, digamos, Alberto del Canto o de Francisco de Urdiñola, podría ser Luis de Carvajal por el lado de Nuevo León. Lo que, digamos, lo que sería más interesante es ver este espacio como un lugar simbólico. Un lugar simbólico, por supuesto, definido por los conquistadores, es lo que estamos hablando ahora. Para introducir entonces los españoles en este espacio, para introducirse en él y para fundar o crear lo que posteriormente sería una cristianización, pues se debió imaginar este espacio como un lugar desértico. Es lo que estamos proponiendo. No desértico en el sentido de lo climático o de lo físico, que bueno, por supuesto lo es. Sin embargo, sería como un espacio vacío. ¿Me explico? Es decir, a partir de los textos, de los discursos, de las imágenes, los mapas, imágenes mentales también, este lugar fue descrito como un lugar desértico. Desértico en el sentido occidental, que quiere decir no habitado por gente precisamente occidental. Cuando, al contrario, sí existía una población muy grande de personas, que son precisamente los indios que se llaman chichimecas. Y en este sentido, al categorizar este espacio como un lugar desértico, pues bueno, eh, puede ser susceptible a ser invadido.
Entonces, lo que estamos viendo, por ejemplo, si regresamos a la imagen anterior, podríamos ver aquí un mapita de Abraham Ortelius de 1579, que ni siquiera pisó la Nueva España. Y lo que es interesante para nosotros son las pequeñas textos que está dibujando para la zona de la que hablamos, ¿no? En este se ve muy, muy pequeñito, pero nos está diciendo que en el norte, en el septentrión, que es el norte septentrión, habita gente nuda et fera, como es en latín, gente desnuda, gente feroz, gente que va a ser tildada de enemigos. Si bajamos un poquito a la siguiente imagen, nos encontramos esta otra que precisamente en la zona esta de Coahuila, digámoslo así, tenemos esto que se llama porción de terreno despoblado. Porción de terreno despoblado, es decir, es una parte desértica, según la concepción occidental. Despoblado llamado Bolsón de Mapimí, donde, donde viven los enemigos, los indios enemigos que asolan la Nueva Vizcaya y que asolan Coahuila. Entonces, a partir de los discursos escritos, a partir de los discursos de imágenes o de imágenes mentales, estos indios y este espacio es categorizado como desierto. Esto provoca que precisamente los españoles puedan entrar hacia él. Muchos de estos discursos son, por supuesto, negativos, hay que decirlo así. Y algo que es muy interesante es que serían relacionados como el infierno. Para los españoles, cristianos, por supuesto, herederos de una mentalidad medieval, la concepción del enemigo no solamente es un enemigo militar, sino también es el enemigo de la fe. A ver, entonces, para los españoles que llegan en 1492 a América, es el mismo año en que ellos están expulsando a los enemigos internos, que son los árabes de la península en el sur, en Andalucía. Con estas mismas concepciones llegan a invadir América. Se empiezan a encontrar estos enemigos por doquier. Y no es raro, incluso un virrey de la Nueva España empezó a catalogar a estos indios como si fueran los godos, los visigodos, es decir, los antiguos habitantes de España, los enemigos, los paganos. Bien, en ese sentido, digámoslo así, en ese sentido, el espacio desértico es el lugar también donde surgen los miedos. ¿Por qué? Bueno, precisamente es un lugar que no se puede controlar. Y no se puede controlar porque hay enemigos ahí. No es lo mismo que Mesoamérica. No es lo mismo que el Imperio Inca. Son lugares inhóspitos, de difícil acceso, precisamente un desierto, donde no hay alimento, ojo, alimento para los occidentales, porque claramente sí existe una base alimenticia que tienen estos indios nómadas, ¿no? Cíclica, por cierto, caza, recolección. Bueno, esta construcción de la producción que tiene que ver con el ingreso calórico y con el gasto de energía no es concebible para los españoles. Entonces son lugares inhóspitos que no se pueden controlar. Y al no poderse controlar, es necesario inventar toda una categoría mental que precisamente es surgida de los miedos. El explorador Cabeza de Vaca, por ejemplo, de los primeros que está explorando en este lugar, no solamente acá, sino pasa por Texas, Florida. Bien, este personaje, en su periplo, que hay que recordar que naufragó, y junto con sus tres compañeros, uno de ellos Estebanico, negro esclavo, bueno, viaja después de su naufragio por todo el norte de lo que sería la Nueva España, digámoslo, sur de Estados Unidos y una partecita del norte de México actuales. Este personaje que después crea sus memorias,
pues va a imaginar este lugar como el lugar de las penas, el lugar de las penurias, el lugar donde él mismo dice, el lugar a este infierno en donde nos vino a colocar Dios por nuestros pecados. Entonces, es un infierno este lugar. Los habitantes también van a ser definidos con el mismo sentido. Los indios son entonces los demonios. Lo categoriza así Cabeza de Vaca, algunos misioneros franciscanos, misioneros jesuitas, otros militares como Alonso de León, en donde no solamente el indio es un enemigo, sino un demonio. Muy interesante lo que dice Alonso de León en su crónica, que se refiere a esta región, por supuesto. Para Alonso de León, por supuesto, nos dice que hay unos indios que dicen que se aparece el demonio. ¿Cómo era el demonio?, le pregunta Alonso de León. Bueno, pues curiosamente, Alonso de León dice que los demonios son como el indio mismo. Es decir, que se les aparece a los indios con sus propios tatuajes. Entonces, para Alonso de León, si el hombre es creado a la imagen y semejanza de Dios, pues el indio es creado a la imagen y semejanza del demonio. En ese sentido, es una tierra que puede y tiene que ser cristianizada, porque ahí está el enemigo, ahí está este diablo, ahí están los agentes del diablo. Además, por supuesto que una cristianización provocaría que se expanda, por supuesto, la corona española, ¿no? Tanto los misioneros como los militares son agentes de la expansión de la corona. Entonces, ese es el contexto en el que nos estamos adentrando. En un lugar vacío, un lugar demoníaco infernal que por supuesto tiene que ser cristianizado. Ahora, existen otros tipos de discurso, por supuesto. No todo es infernal. En algún momento va a ser paradisiaco este lugar, ¿no? Según los discursos, pero es lo mismo. Es decir, si es paradisiaco, ¿quién no quisiera estar en este paraíso? Entonces, al categorizarlo con otro tipo de discursos, atraen a los misioneros, atraen a los conquistadores, y entonces se tiene que expandir la corona hacia arriba, y bueno, ese es el lugar en donde se tiene que crear una cristianización. Además, porque la cristianización, por supuesto, justifica la expansión para el concierto de las naciones, digamos, ¿no? Justifica la expansión ante el papado también. Esto podríamos decir. Ahora, si nos vamos a una siguiente imagen, una imagen de las misiones, una vez creado ya, por supuesto, o establecidos los españoles en estos parajes, lo que se tiene que hacer es unas misiones, ¿no? Y lo que es interesante para las misiones, dejemos de lado ahora una cuestión de resistencia, porque por supuesto no es que los indios sean tan pasivos, entren a una misión y se conviertan a cristianos, lo haremos un poco después. Lo que es la misión es que la misión es una fábrica de cristianos. La misión tiene por objetivo, por supuesto, cristianizar a los catecúmenos que va a introducir en su territorio. Pero lo hacen desde el punto de vista de una manera brutal, porque cambia totalmente la visión del mundo del indígena. Entonces, en primer lugar, estamos hablando de indígenas nómadas, ¿sale? Indígenas que están moviendo a través del territorio grandes territorios. No son indígenas que se asentan en un lugar como los mexicas, las caltecas, por ejemplo, mayas. Bueno, son personas que se están moviendo por territorio. Al ver una misión, ya está resquebrajando esta movilidad, ya está chocando y quebrando su propio espacio. Ahora, al adentrarse en una misión, el indígena
va a estar constantemente acechado por los espacios constreñidos. ¿A qué me refiero? Bueno, está en una misión donde hay paredes. Ellos no vivían en lugares con paredes. No solamente eso, está dentro de marcos legislativos o marcos administrativos que también cierran todo esto y que van quebrando toda la concepción nómada de la vida nómada, ¿no? Ahora bien, con las actividades. Primero, este primer eje que yo llamo un eje vertebrador, porque le da coherencia al proceso de cristianización, pues bueno, comienza con esto, con la misión, con un bautismo, digámoslo así, ¿no? Entonces, si podemos dar unas imágenes adelante, otra imagen de la misión de San Bernardo, de, de los franciscanos del colegio de Querétaro. Bien, pero continuamos, regresamos a la otra. Continuamos con las misiones. Es una fábrica de hacer cristianos, es decir, lo que trata de hacer la misión es homogeneizar a la población. ¿Cómo lo va a homogeneizar? Con varios elementos vertebradores, como lo he dicho. Primero, que pierdan su nomadismo y que se sedentaricen. Después, con la lengua. A partir de la lengua es que todo se va a unificar, por lo menos la comunicación. ¿A qué me refiero con esto? Son grupos nómadas de bastantes naciones, como los catalogaban los españoles, para control administrativo, para esclavizar. Son varios grupitos que tienen inclusive lenguas diferentes. A partir de una homogeneización de la lengua, se trató de administrar mucho mejor el territorio. Con una sola lengua se puede cristianizar aún mejor. Es lo que decían los franciscanos precisamente del colegio de Querétaro, Bartolomé García. Es una Babilonia este lugar. Babilonia en el sentido de que todos hablan muchas lenguas. Hay que unificarlas. Ellos mismos se están viendo como los apóstoles de Cristo cuando reciben la lengua de fuego, ¿no? Y predicar a todos estos lugares. Entonces, uno de estos objetivos era la unificación de la lengua. En otro momento, también otra manera de unificar estas poblaciones era a partir de la política y de la introducción del Estado. ¿A qué me refiero? Bueno, son sociedades que no tienen una figura de Estado. Con los misioneros, adentro de una misión se trata de jerarquizar la sociedad. Una sociedad que era igualitaria, que no tenía Estado. Bueno, al adentrarse en ella, ya tienen que obedecer a un gobernador de la misión, tienen que obedecer al fraile. Entonces se van creando puestos que jerarquizan la sociedad en el seno de sociedades nómadas que no tenían esto. Y por último, dentro de la misión, lo que trata de hacer para unificar todo y que esta misión sea efectivamente una fábrica de cristianos es la colonización del tiempo, que es muy interesante. El tiempo para los nómadas es cíclico, ¿sí? Son nómadas, son tiempos cíclicos, al igual que lo hacían, por ejemplo, los mexicas o los mayas con sus famosos calendarios. Son ciclos que se terminan y que regresan. Para los cristianos no. Para los cristianos y las sociedades occidentales el tiempo es lineal. Hay un alfa y hay un omega, ¿no? Todo empieza con Dios y termina con Dios. En ese sentido, se tenía que introducir en la mentalidad nómada los conceptos del tiempo cristiano. Ellos no conocían las horas, ni los días, ni los meses, ni los años. Entonces, se introduce un calendario cristiano, se sacraliza el tiempo de los nómadas, por supuesto, para beneficio de los misioneros. También a partir de la campana de la misión es la que da las horas, es la que además marca el ritmo de vida, es la que dice cuándo duermen, cuándo despiertan, cuándo trabajan, cuándo van a dar oraciones. Entonces el tiempo se va transformando
y se introduce en la mentalidad de los nómadas. Ahora pasamos a la siguiente, y otro elemento fundamental desde mi punto de vista, además del bautismo y de todo lo que representa, lo que acabamos de decir, que es la homogeneización de los indios, porque no solamente es echar agua bendita y memorizarse las oraciones, sino todo lo que implica detrás de ese bautismo. Me parece que una segunda elemento fundamental sería el matrimonio. Si bien el bautismo sería como la entrada a este mundo cristiano, el matrimonio lo que tiene es, por sí, son dos cosas fundamentales. Una, me parece, es el control de los comportamientos sexuales, y como un segundo punto, la creación de las familias cristianas. Entonces, iniciamos. Estas sociedades nómadas no tienen el concepto de pecado. Para ellos no existe el pecado como lo consideran así los cristianos. Y la observación del cuerpo tampoco es pecaminoso. Esta gente estaba desnuda, caminaba desnuda por el desierto, por supuesto, sin tener esta imagen de la vergüenza, ¿no? que viene para nuestra sociedad desde el mismo Génesis, cuando son expulsados Adán y Eva del paraíso, que están desnudos, son expulsados y les llega la vergüenza del cuerpo. Bueno, estas personas disfrutan de su cuerpo, disfrutan del goce sexual, son polígamos, entonces no hay ningún tipo de problema para eso, porque así es, para eso es el cuerpo, ¿no? Para el disfrute. Pero el cristianismo lo que hace es una vigilancia de los comportamientos sexuales, los controla y por supuesto los castiga. ¿Cómo se hace esto? Bueno, a partir de lo que se llamó el confesionario. La confesión fue establecida como norma general en el Cuarto Concilio de Letrán en 1215, en Europa por supuesto, y la difusión del confesionario como una guía hacia los padres se establece más o menos como a partir del siglo XVI, si no me equivoco. Entonces, toda esta maquinaria del poder eclesiástico llega a América con confesionarios. Bien, ¿qué es lo que hace un confesionario? Es muy interesante porque es una herramienta, me parece que, del psicoanálisis, ¿no? Psicológica, porque hace que el ser humano tenga una introspección del sí, una introspección de sí mismo, un examen de sí mismo, y la memoria, la utilización de la memoria para saber los actos que serían moralmente buenos o malos. Es decir, también se está introduciendo los conceptos de bueno y de malo, de pecado y de virtud. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una imagen de Diego de Valadez, donde en la parte de abajo tenemos unos indios que están siendo castigados porque son polígamos. Esto es para Tlaxcala, ¿no? Arriba vemos a una persona que se colgó también, ¿no? Y que está siendo jalada por los demonios hacia el infierno. Es decir, son imágenes que podemos observar, imágenes no solamente dibujadas, sino imágenes mentales que están siendo introducidas en el indio para castigar el pecado del cuerpo. Bartolomé García, que hace un confesionario maravilloso en lengua coahuilteca para esta región, nos dice constantemente eso, ¿no? Le dice al indio, bueno, si haces este tipo de pecados, si pecas, pues te van a castigar los demonios, te va a hacer el infierno, Dios te va a castigar. Y en el infierno, bueno, es un lugar donde existen los castigos eternos. Con este tipo de mensajes o con el miedo como un elemento de castigo es que se va cambiando o se va vigilando, controlando, castigando los comportamientos sexuales. Solamente hay algo con el que se pueda ejercer el ejercicio del sexo, y eso es con el matrimonio. Un matrimonio que tiene que ser, en primer lugar, legítimo, es decir, auspiciado por la iglesia, controlado por la iglesia, que tiene que ser heterosexual,
Es decir, hombre con mujer, no puede existir nada de homosexualismo, que en estas sociedades sí lo veían, sí lo hacían, y con un único fin, y el único fin es la reproducción de, de la sociedad, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente imagen, podemos observar cómo los españoles están catalogando a los indígenas. Lo que tenemos aquí es una imagen mental, no es algo verdadero. Es decir, estas sociedades son conformadas de entre a 20 a 100 personas, depende de las fuentes y depende del tiempo del año en donde estamos refiriéndonos. Jamás son 3 personas nada más. Estamos viendo aquí entonces cómo la mentalidad occidental está dibujando lo que podría ser una pareja. Es decir, con todo esto que estamos diciendo, el objetivo es crear parejas, lo que se hacía en las misiones, por ejemplo, crear parejas para la reproducción la producción biológica del ser humano. El placer está pues totalmente prohibido, ¿no? Si nos vamos a la siguiente imagen, tendríamos entonces otro elemento que a mí me parece interesantísimo para la cristianización de los indígenas del noreste de Nueva España, que sería la cofradía. Esto es importante porque en la cofradía no solamente hay indios, ¿no? Está toda la sociedad colonial. Hay aquí en la cofradía hay hispano-criollos, hay españoles peninsulares, hay negros, hay indios. La cofradía es eso. Bueno, la cofradía, digámoslo en líneas generales, es una asociación de creyentes que tienen por objetivo el culto hacia una imagen, ¿sale? Hay 2 cuestiones fundamentales para la cofradía. Una parte económica, porque es una especie, digamos, lo que conocemos como una caja de ahorro actual. Es una especie de banco, ¿sale? Pero también tiene algo muy interesante y es el aspecto espiritual que está detrás de ella, que es lo que yo me adentro a investigar. La cofradía tiene un objetivo fundamental y es que los cofrades, es decir, los miembros de la cofradía, lleguen a disfrutar de una buena muerte. ¿Qué es una buena muerte? Es esta idea de morir bien para entrar posteriormente a un paraíso, que no nos metemos por ahora en ello, sino que la cofradía tiene algo súper importante que además de eso es el lazo, la hermandad entre los cofrades. Entonces, sí, el bautismo es la entrada hacia ese cristianismo, el matrimonio será la reproducción de ese sistema, la cofradía, por el contrario, sería la unión de esos seres que están adentro de la sociedad cristiana, una hermandad que se está forjando dentro de ellos. ¿Cómo se hace? Bien, como les digo, el objetivo es alcanzar a llegar a tener una buena muerte. Una vez muerto este personaje, se cree que su alma pues está en el purgatorio, que después lo veremos en el último elemento. Lo que es interesante aquí es que las personas vivas en la cofradía están ayudando a sus hermanos muertos, incluso así los llaman los documentos, hermanos, los hermanos en Cristo, ¿no? Hermanos en una sociedad cristiana. Están ayudando a que las almas de sus hermanos estén saliendo del purgatorio. Entonces hay una relación entre vivos y muertos. Es decir, y a partir, por supuesto, de la adoración de una imagen. Si nos vamos hacia la siguiente, tenemos el libro de la cofradía de las benditas ánimas del purgatorio del pueblo San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Entonces es muy interesante porque hay un culto hacia las ánimas. Hay un culto hacia las almas. Entonces, esto es interesante, la cofradía, porque también al hermanar la sociedad,
estamos observando que hay una creencia hacia el más allá. Es hacia el más allá, por supuesto que es un más allá cristiano. Entonces, si pasamos a la siguiente, entraríamos al último punto, que es el testamento, que es una herramienta en donde podríamos observar la colonización del más allá. Bien, primero empecemos con los testamentos. Los testamentos que hemos analizado son los testamentos de indígenas tlaxcaltecas, que muy puntualmente nos están diciendo cómo es o cómo quieren acceder a esa buena muerte. Es como un machote el testamento. Se puede ir viendo cómo va siendo repetitivo. Primero se da, digamos, el nombramiento a la Santísima Trinidad, después se presenta uno mismo, la rectificación de la creencia en Cristo, en la Iglesia Católica, se va nombrando por ahí cierto tipo de deudas que tiene que ser pagado, porque hay que decirlo de esta manera. El primer lugar a donde se va el alma es al purgatorio, ¿sí? El purgatorio es un espacio que se inventa en el siglo XII para que las almas no se vayan directamente al infierno, ¿no? ¿Por qué digo directamente al infierno? Porque ningún alma se va al cielo. Esto es, hay que decirlo así, sería incluso un pecado pensar que uno es tan virtuoso para irse al cielo, ¿me explico? Entonces, siempre se pasa por un purgatorio que precisamente es eso, ¿no? Purga los pecados con ayuda de los vivos. Entonces, bueno, es esto. Se tiene que pagar las deudas en el testamento, deudas en tierra, para también pagarlas las deudas una vez que uno muere, ¿no? Y bueno, al final se dice dónde quiere o dónde quiere ser enterrado este personaje. Normalmente se quiere que se entierre ad sanctos, es decir, muy cerca en la iglesia, por supuesto, muy cerca de los altares, del altar mayor, con por lo menos en Saltillo, era con una mortaja blanca. Es decir, como en estos últimos tiempos de vida, exaltar la pobreza es, porque es muy sencillo esta mortaja blanca, al contrario de lo que podría ser una mortaja de San Francisco, que quiere identificar la pobreza como San Francisco, pero que es muy cara. No, la más común para los tlaxcaltecas de San Esteban era una mortaja blanca, igual con la idea de pobreza. ¿Por qué? Bueno, porque pues son los pobres los que van a heredar el paraíso, ¿no? Lo habíamos visto con el mismo Jesús que lo dice. Entonces, con todo esto, estamos viendo cómo hay una colonización del más allá. Los chichimecas también tenían una concepción que es muy difícil saberla porque los españoles no escribieron mucho sobre eso, pero también tenían una idea del más allá, también existía. No solamente eso, las cuevas mortuorias, como la Candelaria, por ejemplo, nos dejan ver que están siendo enterrados de una manera específica los indios, es decir, de una manera que podemos llamar estética. Sí hay una concepción del más allá de los indígenas. El profesor Carlos Manuel Valdés, que probablemente ya conocen, encontró un documento en donde me parece que es un franciscano, pregunta a un indígena cómo es su más allá y le dice que era un campo donde había muchos venados, ¿no? Pero eso es para un tipo de grupos y los demás grupos no sabemos bien cómo es. Lo que yo trato de hacer aquí es cómo esta muerte nómada se va poco a poco colonizando hasta que se convierte en una muerte cristiana. Una muerte cristiana que, bueno, va a ser, como les digo, retratada en los testamentos con el objetivo
de salir mucho más rápido del purgatorio, que lo podemos ver aquí en este cuadro precioso de la Virgen del Carmen, que está en la Catedral de Saltillo, en donde una parte inferior está el purgatorio, ojo, a donde, como digo, hace rato entran todo el mundo. Por eso vemos ahí una persona con una corona, es decir, es un rey. Al lado de él está un hombre con una tiara papal, es un papa. Al otro lado, al otro extremo, hay una mujer y hay un anciano, y justo en medio hay niños. Es decir, todos, hombres, mujeres, todos, jóvenes o viejos, todos, pobres o ricos, van al purgatorio. ¿Cómo salen de ese purgatorio? Bueno, con ayuda de, de las misas, de los rezos, que precisamente están interpretados aquí, ¿no? Un San Miguel, un San Pedro por un lado, y bueno, la Virgen con sus padres y el niño, que es muy interesante porque son los únicos personajes, la Virgen del Carmen y el Niño Jesús, que están mirando directamente al espectador, como diciendo, como un reto, ¿no? Diciendo, esto es lo que te espera. Entonces, cuidado. Lo que tratamos de decir es que la sociedad colonial estaba en una constante reflexión ante la muerte, siempre. Si pasamos al segundo, vemos que tenemos otro cuadro más o menos similar, que se encuentra Perdón. sí, que se encuentra también en Saltillo. Este sería el templo de San Francisco, y que es exactamente lo mismo. Tenemos una escena de un calvario, pero sin Juan, sino con San José, que es el patrono de la muerte en Nueva España. Al lado María, que es la gran intercesora de los muertos, es la abogada nuestra, advocata nostra, es la abogada nuestra de los hombres. Es porque la muerte se ve como un juicio, como un verdadero juicio. El juez es Cristo, por supuesto, aquel que está pesando, el que pesa las almas es un San Miguel, pero la Virgen María es la abogada, es la que intercede por los seres humanos para que se lleve al paraíso, ¿no? Después, por supuesto, de haber pasado por el purgatorio. Y al final tenemos, bueno, a San Francisco, que es otro gran personaje, que ayuda a las almas a salir del purgatorio con su cordón. Y de nuevo, abajo, hombres, mujeres que están siendo atormentados, digamos, en el purgatorio. Este cuadro lo mandó a hacer, se cree que lo mandó a hacer Juan Landín, que era también, o que se cree que también fue pintado a sí mismo en la obra. Bueno, esto lo dice la doctora la doctora Ana Isabel, que se cree que el mismo Juan Landín se pintó por ahí, pero no sabemos ubicar cuál. Ella dice que es el que está abajo de San Francisco, si no me equivoco, en el extremo derecho inferior. Bueno, serían elementos para pensar posteriormente, pero sí, esto es lo que trata de hacer la colonización de la muerte, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer en esta investigación es lo siguiente. Con bautismo, matrimonio, cofradía y testamento es pues toda la vida del ser humano. Toda la vida del ser humano hasta su muerte, incluso más allá de la muerte, que está siendo cristianizada por el poder eclesiástico, por supuesto. Y para terminar, pasamos a lo siguiente, y es que, bueno, no todo es pacífico, por supuesto, no todo es pacífico, hay resistencias. Nos decía Michel Foucault, siempre que hay una tentativa de poder, hay elementos de resistencia, siempre. Entonces, los indios resisten los chichimecas, resisten también las caltecas. ¿Cómo se resiste? Bueno, pues atacando las misiones.
Pero el ataque de las misiones no es tan simple como se parece. Lleva detrás de sí elementos de verdadera organización militar. Por ejemplo, hay algunos indígenas que están sirviendo como espías. Salen de la misión, están recorriendo la región, llegan a pueblos, llegan a villas. En algún momento, algunos de ellos llegó a Saltillo y después sería capturado en Parras y es cuando se hace todo un interrogatorio. Este personaje es Jerónimo Camargo, si no me equivoco. Y bien, es decir, son indios que están cristianizados dentro de las misiones, que se ponen adentro del sistema colonial, lo analizan, lo estudian y después lo atacan desde fuera, creando redes de espionaje, por supuesto, para saber dónde atacar, cuándo, en qué momento. No solamente hay ataques como una forma de resistencia. Las resistencias también pueden ser simbólicas, pueden ser un poquito más pasivas. El mismo hecho de no dar las oraciones, de burlarse de la religión, es ya una resistencia simbólica. En Parras, por ejemplo, tenemos el caso de un indio que se burlaba de los misioneros, que se burlaba de los actos religiosos. Entonces ahí también vemos una resistencia. En un momento se atacó la misión de nadadores y es muy interesante porque los indios que atacan la misión de nadadores, una de las cosas que están tomando son los elementos litúrgicos. Es decir, ellos saben también que existe un poder simbólico en los elementos de la misa. Tienen algo ahí, saben dónde atacar, saben cómo hacerlo. No todo es violento, también les digo, hay cuestiones pacíficas o simbólicas. Por ejemplo, en alguna misión, me parece que fue en Monclova, si no me equivoco, o en Cuatro Ciénegas, los indígenas lo que hacen es atacar a la campana. ¿Sí? ¿Por qué van a atacar a la campana? ¿Qué tiene que ver la campana ahí? Bueno, porque es la campana la que marca el tiempo, la que se adentra en su vida y trata de controlarlos. ¿Por qué una campana les va a decir a qué hora se van a dormir o a qué hora se van a despertar? ¿Me explico? Entonces, es un ataque simbólico que le hacen, una violencia simbólica ahí también. Y bueno, los tlaxcaltecas lo que hacen me parece a mí realmente maravilloso y es que ellos tratan de controlar, por ejemplo, el matrimonio. En algún momento se diría que los tlaxcaltecas son racistas porque no se casan con alguien más que no sea su etnia, pero no es cierto, no son racistas. Son personas que están propagando sus propios intereses y sus privilegios. Ellos llegan al norte con privilegios dados por el virrey Luis de Velasco. Si ellos se mezclan con otra gente, la identidad tlaxcalteca se pierde y se pierden por tanto los privilegios. Entonces lo que ellos tratan de hacer es extender esos privilegios y lo hacen controlando el matrimonio, a expensas de la iglesia, por supuesto. Ellos lo que hacen es que ellos mismos controlan con quién se van a casar y cómo. Por ejemplo, hay unos documentos en el Archivo Municipal de Saltillo en donde un hijo tlaxcalteca se quiere casar con una chica de Saltillo, de la villa del Saltillo, con una hispano-criolla. Lo que dice el padre del tlaxcalteca es brutal porque dice que los tlaxcaltecas son nobles y los españoles no. Y aparte dice, si este hijo mío se casa con la española, yo lo voy a desheredar. Así, brutalmente. Y no es uno lo que lo dice, son varios. Es decir, están protegiendo sus propios intereses. Y de esa manera resisten a algo que quiere ser impuesto. Bueno, sí, se les impone, pero ellos lo controlan. Ellos tienen la manera de escribir su propia historia. Los tlaxcaltecas también hacen lo mismo en la cuestión de la religión,
porque se les quiere cobrar la rótula para ser enterrados en la iglesia y ellos dicen, no, esta iglesia nosotros la construimos, somos nosotros los que estamos haciendo las iglesias, las decoramos, cuando se está deteriorando nosotros las reparamos con nuestro propio dinero, aquí la iglesia no entra, no nos ayuda para nada, es nuestra iglesia, por lo tanto no se nos tiene que cobrar, ¿no? Y algo maravilloso es que los tlaxcaltecas son un grupo histórico unificado. Ellos se hacen llamar los mismos en toda la Nueva España. O sea, los tlaxcaltecas de San Esteban son los mismos que los de Jalisco, son los mismos que van a estar en Nuevo León, los mismos que van a estar en Texas. Ellos, a partir de los discursos, se crean una identidad histórica bien definida, que por supuesto va a ser apoyada en todos los frentes, ¿no? Y así se extiende su privilegio también. Entonces son maneras de resistir. Los tlaxcaltecas son cuando les quieren imponer impuestos normalmente, ¿no? Cuando les quieren imponer cosas. Y ellos al contrario es como, no lo vamos a hacer por esto y por tales razones. Entonces siempre hay maneras de resistir, de controlar sus propios intereses. Y bueno, pues me parece que con esto habría ya terminado. Esto es más o menos lo que estuvimos trabajando en la cuestión de la cristianización o el proceso de cristianización de los indígenas del noreste de Nueva España, sabiendo, por supuesto, que no todos los procesos son pacíficos y que siempre hay maneras de resistir a un poder que trata de imponerse, ¿no? Maestro, muchísimas gracias. Muy interesante la charla. A mí me dejaste pensando, yo no hice una sola pregunta, un solo comentario, pensando en cómo todo esto son los orígenes de nuestra identidad común, me refiero a una identidad regional, por un lado, y de nuestra mentalidad, la manera en que ahora pensamos y actuamos. Quizás la semilla esté en todo esto que nos acabas de charlar. Espero en un futuro próximo regresar y ahora abocarnos a otro tema como los tlaxcaltecas. Tocaste algunos temas que me quedé con ganas de preguntar. Yo creo que debiéramos regresar, sentarnos a charlar. ¿Cómo es? Me parece perfecto. Los tlaxcaltecas son un tema que es realmente maravilloso, ¿no? Se ha trabajado bastante en nuestra ciudad, en nuestra región. Yo lo que lo quiero hacer, porque también tengo esta idea, es verlos como conquistadores, ¿no? Que ellos mismos, a sí mismos se llaman conquistadores. Es una manera de extender lo que fue Mesoamérica en algún lugar donde los mexicas no pudieron llegar. Y los tlaxcaltecas sí. Excelente. Pues maestro, solamente las gracias y esperar tenerte pronto en este programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, arquitecto, y a todos los que nos están escuchando. Un Gracias. abrazo. Hasta luego.